los cristianos que somos, decimos nosotros que somos bíblicos, nos falta, ¿no? Pero estamos tratando de hacer la palabra de Dios y vivir de esa manera. Y bueno, aquellos que pudieron mirar la película que ayer pasé, que ya la habían visto, pueden entender un poco, y eso es historia. Lo importante de lo que vivió Martín Lutero, nosotros no somos adoradores de Lutero, ni de Calvino, ni nosotros somos adoradores de Jesucristo, ¿verdad? Como único Señor y Salvador. Como hay gente que dice, oye, que ustedes, todo es calvinismo y no sé qué rollo. No, nosotros vemos la bendición de esos hombres. Dios los utilizó para encaminar a la iglesia en un momento de oscurantismo. La iglesia vivió por 1000 años un momento de oscurantismo. 1000 años desde el año 500 hasta el año 1000, usted mira, es una etapa gris de la iglesia y de este mundo. Que estaba Dios, sí estaba Dios. Que habían creyentes, sí, pero la iglesia se había enmarcado una circunstancia. Y lo primero, ¿verdad? De vuelta a las escrituras. Y lo que vamos a hablar son la reforma protestante, ellos, todo el movimiento que ellos trataron de hacer, Dios a través de ellos nos dio una doctrina que es lo que es la base de una iglesia santa. Y, y la base, a pesar de nosotros, la iglesia si sigue esa doctrina, es una iglesia firme, sana, a pesar de nosotros. Así que quiero hablar primero, la primera vez que yo utilicé y que escuché yo el término protestante, ¿verdad? Que se oye como algo, voy a decir, de qué viene. En Italia se le dice a las personas que son evangélicas, se le dice protestante y quiere ver de lo que hoy hablamos. Pero esto comenzó, ¿verdad? Esto se usa en términos para referirse al evangélico, al cristiano, protestante, es lo mismo, aunque no se use mucho. Pero ¿cuándo comenzó todo? Todo esto comenzó, recuerdan, un 31 de octubre del año 1517, cuando un monje agustino, viendo el estado de la iglesia, el estado de la iglesia que él amaba, el estado de la iglesia que él nunca quiso dividir, el estado de la iglesia que él dijo, estas cosas, como alguien aquí puede haber cosas de la iglesia que él que se pare y diga, hey, estas cosas no están funcionando bien. Y hay cosas que no funcionan bien. Indudablemente, yo creo que necesitamos una nueva reforma. Ahora no es la iglesia romana, ahora la iglesia evangélica necesita una reforma. Y vamos a decir por qué. Pero lo importante es ver qué hizo esto y cuál fue la bendición que nosotros, cuando Martín Lutero clavó estas 95 tesis, que fueron 95 pensamientos que él clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Allá tú puedes ir, si el que pueda ir allá a Alemania, está la puerta, está la iglesia. ¿Cuándo se clavaba algo en la puerta? Cuando las puertas de la iglesia era el lugar donde se reunían para, ¿verdad? Para debatir. Y él clavó sus pensamientos de lo que él estaba viendo. Había un clero corrupto. Había, ¿qué más había? La Biblia se había perdido. Recuerda que cuando Jesús estaba en los tiempos de ellos, la palabra era accesible para todos. La iglesia primitiva, la palabra era accesible para todos. Pero llegó un momento que la palabra no fue accesible. Y la primera Biblia que se usa ahí es la Biblia, la Vulgata Latina de Jerónimo. Estaba en latín. ¿Quiénes podían leer latín? De hecho, ese pueblo era un pueblo ignorante. Muy pocos sabían leer y escribir. Eran muchos, ¿verdad? Eran muchos siervos. Y había un privilegio que solamente podía tener el clero. Los poderosos solamente podían. ¿Quiénes leían latín? Entonces la Biblia no tenía acceso. Si usted tiene una Biblia hoy, ¿verdad que tiene una? Y tiene varias, gracias a la reforma. En el idioma vernáculo, la Biblia no se podía transmitir al lenguaje de cualquier persona normal, porque solamente había que ser muy espiritual para poderla leer, ¿verdad? Y hoy vemos niños leyendo Biblia, todo pues, gracias a ese movimiento que Dios permitió. Así que la Biblia no era accesible, había ignorancia. Había una de las cosas que fue lo que a Martín Lutero le causó, ¿verdad? Y le indignó, fue la venta de las indulgencias, ¿verdad? Las indulgencias era la venta para, supuestamente, sacar a una persona que penaba del purgatorio, pero eso se había vuelto un cobro excesivo. Y él ver todo eso, lo clavó. Yo sé que hoy te puede decir, bueno, la iglesia evangélica sí, hay muchas circunstancias con los diezmos y eso, y tiene que ver algo parecido. Pero hoy tenemos una Biblia para nosotros poder decir, eso está mal. Y si usted a alguien le manipula y le roba y lee eso, usted es culpable porque usted tiene una Biblia que no lee. Pero en ese momento no había una Biblia. No había. Entonces, este movimiento él lo puso así como para que la iglesia se limpiara, pero él no sabía el tsunami que iba a traer eso. Trajo un tsunami y Dios permitió en su gracia soberana
que en ese mismo momento se creara la imprenta de Gutenberg. La iglesia de Gutenberg fue algo que Dios permitió para que se empezaran a reproducir y reproducir y reproducir las Biblias, primeramente en el alemán. Que Martín Lutero tuvo que ir a un castillo de un príncipe porque lo iban a matar simplemente por querer traducir, porque estaba prohibido leer la Biblia en su idioma. Algunas cosas que quiero decir antes de empezar, porque no voy a hablar de historia de Lutero, sino de las enseñanzas, pero en el siglo XVI solamente la iglesia y los eruditos leían la Biblia. Así que cuando Martín Lutero se escondió 2 años en el castillo, ¿verdad?, ahí en Alemania, pudo traducir la Biblia completamente al alemán y se imprimieron 100.000 Biblias distribuidas por toda Alemania. Después, bueno, la primera, ¿sabe que nosotros tenemos una Biblia que es la Biblia Reina Valera? Esto es una joya literaria. La primera Biblia en español fue de Francisco Encima, fue el Nuevo Testamento. Y después vino, eso fue en el año 1543. Pero en el año 1559, Casidoro de Reina hizo la primera Biblia completa en el español. Y después vino Cipriano Valera. Bueno, la primera Biblia se llamaba la Biblia del Oso. Todavía está en algún museo porque tenía ese pasaje que dice que como la miel, ¿verdad? Entonces sale un oso con un panal de miel, decía la Biblia del Oso. Pero Cipriano Valera hizo una revisión, que es la Biblia que ustedes tienen, que es la Reina Valera. Eso, lo que pasa es que en España hubo un movimiento que se llamó la Contrarreforma, que hizo que el Evangelio no estuviera mucho en España, sino simplemente los países anglos, y ¿verdad? Ni Francia tampoco. Pero ellos, si usted estudia la historia, las Biblias en España iban en unos barriles de madera, donde tenían vino y eso, y abajo tenía un sobre para meter las Biblias, las pocas Biblias. Porque el que conseguía una Biblia era muerto. No podías leer la Biblia en el idioma. No podías. Entonces, como resultado de la traducción de la Biblia en las nuevas vernáculas, ¿verdad?, y debido al acceso que tuvo la Escritura, dio inicio a la corriente de interpretación, que ahora usted puede interpretar lo que yo digo, ¿verdad? Dice que los deberes eran más nobles porque cuando Pablo predicaba, que yo no le llego ni a los pies a Pablo, revisaban lo que decía Pablo, a ver si lo que decía era verdad. Por eso usted puede revisar si Roberto dijo hoy una verdad o una mentira, ¿verdad? Y puede revisar la historia también, la historia de quién fue Martín Lutero. Pero este movimiento trajo cinco doctrinas, que es la que forman una iglesia, o las que llaman las 5 solas, que fue el corazón de la Reforma, ¿verdad? El corazón de la Reforma. Si nosotros vemos un edificio, ¿verdad?, levantamos un edificio, la base de ese edificio para esta doctrina es la sola Escritura. Porque ¿dónde salen las demás doctrinas? De la Biblia. Entonces, la sola Escritura va como fundamento, como dice, la zapata. Pero después tiene solo Cristo, solo gracia y solo por fe. Y termina todo con el techo. ¿Cuál es el techo? ¿Cuál sería que falta ahí? Son 5. Dije solo Biblia, o solo Escritura, solo fe, solo gracia. Ese es el cumbo, porque nosotros fuimos creados ¿para qué? Para dar la gloria a Dios. Entonces, todo lo que hacemos aquí, lo que usted vive, su familia y todo, en un sentido Dios se lo dio para disfrutar, pero para que dijera, qué grande es ese Dios que ustedes tienen, qué grande. Así que el primer punto, ¿verdad? Estas 5 declaraciones, nosotros no tendremos una iglesia verdadera y seguramente ninguna sobreviviría por mucho tiempo si no tiene estas doctrinas. Esto lo dijo James Montgomery Boyce, que fue uno de los decanos de la facultad donde yo estudio. Entonces, primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Sola Escritura. Y esta doctrina contesta la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las prácticas? ¿En qué debo creer? Toda iglesia debe creer en algo. Ahí dice, tú vas a ver gente que va a este tipo de iglesia, no, yo creo en Jesús. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? No, eso no me dice a mí nada. No me dice si eres cristiano, si eres salvo, ¿qué eres? No, la sola, ¿qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Verdad? Al final, ¿cuál es la autoridad final de tu vida? Para el cristiano, la autoridad final de su vida, ni siquiera es lo que le dijo su papá que tanto le ama, ni siquiera es lo que le dijo el profesor que tanto admira. La autoridad final es la palabra de Dios. ¿Por eso qué quiere decir? ¿Que solamente leo la Biblia? No, sino que todo lo que yo voy a hacer debo pasarlo por un filtro, que es la Biblia, ¿verdad? Y porque en ese momento, y todavía esta iglesia tiene la Biblia,
las tradiciones, ¿y qué es otro? Y el liderazgo, las mismas palabras, tienen la misma nivel de autoridad. Cuando la Biblia ya no tiene el mismo nivel de autoridad y no está por encima, ya eso es una secta. ¿Verdad? Yo no puedo tener las tradiciones. Si las tradiciones van con la Biblia, no tiene problema. Y si las personas dicen lo que dice la Biblia, ¿para qué voy a esperar? Pero no puede decir alguien que habla extra cátedra, quiere decir que habla, lo que va a decir Roberto es igual a la palabra de Dios, no señor. Ni siquiera, mira, perdón. No, una de las preguntas clave de detectar es cuál es la fuente que basan las creencias o en qué debo creer. La Biblia es la autoridad final de nuestras vidas, es la norma, porque de ella vienen todas las fuentes. ¿Sabe que un movimiento que ayudó mucho, aparte de la que dije, Dios utilizó, porque Dios es soberano, Dios utilizó a Lutero, utilizó la situación, utilizó a Gutenberg con su imprenta, ¿verdad? El primer libro bestseller que se produjo o se reprodujo en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Imagínate tú, que tenían que copiarla, y Dios utilizó eso para distribuirla. Pero ¿sabe qué también utilizó? El renacentismo. El renacentismo, un movimiento que empezó, ¿verdad?, en Florencia, en Firenze, pero era volver a las fuentes. Y ellos dijeron, vamos a volver a la fuente, porque la iglesia está así, vamos a volver a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Y era la palabra de Dios que estaba en latín. Entonces todo eso, ¿verdad?, es un conglomerado. ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia debe ser la autoridad final? Si ustedes tienen, y yo sé que lo conocen, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir o exhortar, para corregir y instruir en justicia. Así el hombre de Dios es ¿qué? Perfectamente ¿qué? Preparado para toda buena. Si usted es un hombre o una mujer de Dios, no estoy hablando que sea un pastor, sino un hombre que cree en Dios, lo que lo prepara a usted para toda buena obra, sea un trabajo, un proyecto, un matrimonio, lo que lo prepara a usted, no estoy hablando buenas obras, tienen que ser todas espirituales de este tipo, sino todo lo que hace el cristiano debe ser pasado por aquí. Y si usted dice, pero ¿cómo tú me dices que esa es la palabra de Dios? Porque muchos me dicen, la primera vez que yo hablé con una persona muy allegada, me dijo, pues esa la escribieron los hombres. Pero si usted te pone, va al griego, dice la palabra inspirada. La palabra inspirada viene del griego teo, y teo es Dios. Y neusto tiene que ver con la neuma es el Espíritu Santo. Entonces dice, cada palabra de Dios fue respirada, inhalada, fue guiada. Quiere decir que cada palabra que estos 40 hombres, fueron 40 hombres que escribieron la Biblia en más de 1500 años, y no hay una contradicción. Le dijeron a una persona que estaba vendiendo libros, quería vender una Biblia, no había vendido Biblia. Y el hombre estaba muy reacio y tocó la puerta y dice, si yo le digo que le quiero vender un libro que escribieron 2 personas diferentes, de diferentes países, pero en este mismo año, y no se contradicen, y dice, bueno, wow, eso no lo he visto yo. Bueno, yo le quiero no vender, regalar un libro que fue escrito por 40 hombres, reyes, pescadores, pastores, de diferentes lugares, unos tesoreros, diferentes lugares, y en 40 personas en 1500 años. Y el libro no se contradice. Imposible. Bueno, aquí lo tengo en la Biblia. Imposible. Desde hace más de 4000 años, que fue el libro de Génesis, de Job, hasta el último libro que se escribió, que fue el libro que escribió Juan, el apóstol Juan, Apocalipsis, se escribió 100 años después de Jesús. Y no hay una secuencia. Eso es imposible que pase, pero sí puede pasar porque es un libro que fue guiado por el Espíritu Santo. Cada persona que escribió, a pesar de lo pecadora que somos, esa persona escribió lo que Dios le escribió. ¿Cómo se lo dijo? No sé. No me pregunten más porque ya estaría entrando. Se la dictó, se la puso en el cerebro, no sé cómo haría, pero yo creo, por lo que vivo, por lo que veo y por la persecución que tiene este libro, que no es un libro normal. Satanás no quiere que usted estudie la Biblia, ¿verdad? Satanás quiere que usted se entretenga, se llene de chatarra antes de llegar a la comida saludable, ¿verdad? Y a usted no le ha pasado que usted puede ver un día de Netflix, tranquilazo, y pone a leer la Biblia y da sueño. No se sienta mal, es así porque es algo espiritual. Es espiritual. Cuando uno, ¿verdad?, lee la Biblia, debe
prepararse, orar al Señor, porque no es cualquier cosa, es la palabra. Así que si fue escrita por Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en ella. Dios no es ¿sabe que Dios es un Dios que le gusta comunicarse? Dios, cuando Adán y Eva estaban, Dios andaba con ellos y se comunicaba. Y vino el pecado y tuvieron que romper una relación. Vino Jesús y restauró la relación, pero Él nos dejó, yo quiero, ¿verdad? Ustedes son mis hijos, mis representantes. Yo tengo para ustedes un testamento para que vivan de esta manera. Entonces a Dios, ¿por qué escribió la Biblia? Porque Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere decirle a los que están perdidos que se salven. Y a nosotros, pónganse las pilas, sigan caminando. No sigan viviendo así. Entonces, en tiempos donde la tradición de la iglesia y las palabras del magisterio tenían la misma autoridad, los reformadores rechazaron. Y hoy también debemos hacerlo nosotros, ¿verdad? Si vemos el primera persona que tradujo la Biblia al inglés, lo quemaron, ¿verdad? Tyndale. Busque la variedad. Si vieron la de Lutero, va a haber varios reformadores que Lutero sí, Dios lo mantuvo vivo. Y se casó y fue muy feliz con Katy, que de hecho Katy eran de las monjas que las monjas eran que las monjas la llevaban, las muchachas la llevaban y cuando una vez que la llegaban no la podía recibir la familia. Entonces, cuando quedaron dos que no la pudieron casar, una de ellas, Martín Lutero dijo, bueno, dame esta, para que vea que el amor se construye. Y fueron bien felices, quizás más felices que nosotros, porque él sabe que el amor, según la palabra de Dios, es una decisión que va acompañado con el sentimiento, pero nosotros le hemos dicho, el sentimiento va más que la razón, y por eso nos va como nos va. Pero tú puedes ver a alguien como hombre, esta es una buena mujer, no está tan fea, me gusta, pero todo lo demás lo pone Dios cuando tú dices, esta es la madre de mis hijos, esta es, ¿verdad? No es que Dios te va a poner algo que no te gusta, pero el amor es más que eso. Él dijo, bueno, esta mujer, imagina, eran como 12 creo, y quedaron 2. Él no la escogió, llegó ahí, pero Dios soberanamente trabaja para hacer lo que Él quiere hacer. Así que dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien al prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar. Cuando usted abra la Biblia, usted está abriendo una lámpara en un lugar oscuro. Para su vida, nosotros todavía tenemos oscuridades, cosas que no sabemos. Usted abre la Biblia y ella le alumbra. Y usted sabe cuando usted está por ahí caminando y alguien lo apunta con la luz, esa luz, un resplandor que a veces es fuerte, ¿verdad? Pero trae después esa nitidez, eso que dice ahí, y hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pues ninguna profecía, mira que le dice, ninguna profecía fue dada por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que este es el principio, toda palabra de Dios. Y Jesús, recuerda que Jesús decía la ley y los profetas. La palabra de la Biblia para Jesús era el Antiguo Testamento. Y esa es la palabra. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si ellos no hablan, conforme a esta palabra, es porque no hay amanecer. Las personas que no usan la palabra de Dios, dice aquí, no tienen amanecer. Dice, no busquen las instrucciones y las enseñanzas, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en una completa oscuridad. Lo que pasa es que ellos no saben que están en oscuridad. Yo no sabía que estaba en oscuridad hasta que alguien habló esa palabra que Pati dijo al principio, fue el Salmo 121. Para mí tiene un valor significativo, ¿verdad? En un momento que tú estás así, que cada vez que, como, ¿se han visto esa película donde las personas están como en una arena movediza y te mueves y más te hundes? Y dije, ¿pero esto qué, Dios mío? Con 20 años, que no sabe uno nada, 20 años, así bien inmaduro, pero era un problema grave. Hasta que este hombre dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene tu socorro? Y dije, ¿cómo? ¿De dónde viene tu ayuda? No sé, pues yo pido, ven. No sé, mi papá no me puede ayudar. No. Tu socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y yo dije, pero esto yo nunca había escuchado esto. Y mire, fue una paz tan tremenda que hoy estoy haciendo esto gratis. Porque el dar esta vida a los demás no tiene precio, hermano, no tiene precio. Tú puedes regalarle un carro, puedes agarrar a un homeless y llevarlo a un lugar, puedes llevar a una persona que no sabe leer y escribir y puede ser el más grande de los profesionales. Y que bueno, sigue haciendo esa ayuda. Pero cuando tú agarras un hijo pródigo y se convierte en un hijo de Dios, esa es la mayor
Eso no tiene precio, como dice la propaganda, no tiene precio. Porque es la luz, es la claridad que llega. Cuando uno vivía así en oscuridad, llega la luz y yo, wow. Dice, y no se duerme, no se va a dormir el que te guarda. O sea, que no solamente me está dando ayuda para ahorita, sino desde ahorita hasta eternamente, exaltado, eternamente Él va a estar conmigo y me va a ayudar. Esa relación comenzó y no se terminará nunca. Entonces, te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Si la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para nuestra vida y piedad, cuando evangelizamos necesitamos ayudarlas con otras cosas. No, si tú vas a la iglesia te voy a dar una cajita de comida. Necesitamos ayudar nosotros a la palabra de Dios. De cajita de comida, pero no la dé para que las personas lleguen a ser cristianos por lo que la ayuda que usted da. ¿Qué más le puedo decir? O traer gente a la iglesia con shows y cosas. La Biblia no necesita ayuda porque es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, ¿necesitamos nosotros aquí hacer terapias psicológicas? La palabra de Dios, bien entendida, ¿ves? Que haya en nosotros la misma actitud, el mismo pensamiento de Cristo. Y sé que hay personas que bregan con situaciones, pero yo les digo que si ustedes tomaran en serio la palabra de Dios, tenían menos problemas. No es leerla por leer, ya leí, y ahora leo con Dorito. No, ya leí, y ahí me quedo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa de dónde va a venir mi ayuda? Yo no veo nada, Señor. Tú dices que me va a ayudar y yo no veo ninguna ayuda. Muéstrame. Entonces así es. Usted habla con la palabra y la palabra. Mientras más le habla, más le habla. Mientras más le preguntas, más responde. Digo yo, entonces, ¿no necesitaríamos nosotros cambiar nuestros hábitos de estudio bíblico al ver lo grande y poderosa que es la palabra de Dios? ¿Ah? Si nuestras opiniones, razonamientos y tradiciones están al mismo nivel de la gloria de la palabra de Dios, no vale la pena. Pero si están en contra, sí debemos rechazarla. Lo que está en la palabra no lo puedo aceptar. Cada vez que aceptemos algo que no está en la palabra, dice Apocalipsis que somos anatemas. Anatema, o sea, maldición. Los reformadores afirmaban que todo lo que se cree y practica debe tener un fundamento en la palabra de Dios. La palabra está por encima de todo. Por eso, oye, pero usted es pura Biblia. Gracias a Dios. ¿Y qué nos falta saber? ¿Cuándo se acaba la conversación con alguien? Que yo quiero llevarlo a Cristo, como me pasó a mí con una persona muy querida para mí, de mi familia. Yo le dije, es que cuando empecé a leer la Biblia, el papá, tú tienes la Biblia ahí abierta en el Salmo 91, pero es que leerla. Eso es agüero. Empecé yo así, sin falta de sabiduría, a atacar, que no es bueno. Pero eso así no sirve. La Biblia es como si usted estuviera viendo un filete. ¡Qué lindo filete! Voy a anotarlo, tiene 2 pulgadas y está bien cocido. Lo mismo, meter un mordisco. Así la Biblia abierta en el Salmo 91, eso no sirve para nada. Sirve para que la Biblia se ponga amarilla. Cuando yo empecé, esa página. Entonces cuando yo empecé, porque en serio, este es un libro que no es nada. Esto es un libro. Esto es un libro, yo lo puedo tirar, pero cuando yo lo creo y lo vivo, eso sí es poder. No es para que yo idolatre el libro. Ay, me la regalaron. No, cuídelo. Pero esto no es nada, esto es papel, pero cuando usted lo cree y lo vive, ahí está el poder de Dios. Martín Lutero, el 17 de abril del 1521, fue un lugar que se llamaba la Dieta de Worms. La Dieta de Worms es un lugar donde iban las personas a discutir. Y le dijeron, bueno, Martín Lutero empezó a hablar y dijo, no, nosotros no venimos que usted nos hablara. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Usted escribió eso? 2 preguntas. ¿Usted escribió eso? Y usted se retracta de eso. Y él le dice así, yo lo anoté, ya que su más serena majestad y todos los príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré sin cuernos ni dientes. Y yo no puedo someter mi fe a papas o concilios, porque tan claro como el día que ellos han errado y continuamente lo hacen y que se contradicen, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptada. Y mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios. Y no puedo, ni quiero, viendo que es seguro y no es justo que yo vaya en contra de mi conciencia. Después dijo, Señor, ayúdame. Pues sabe que se enfrentaba. Uno de los poderes más grandes de este mundo se enfrentaba a él. Pero el poder más grande estaba con él. Y está contigo. Entonces, ¿en qué lugar tiene que estar la palabra de Dios? Pregunto yo, ¿la lees, la estudias, la memorizas? Dijo el doctor Miguel Núñez, para pasar al segundo punto, tú, mi amado, sí, la palabra de Dios es la cura final para todo. Así que tú estás leyendo esta medicina. Segundo punto, solo gracia. Recuerda que cuando él vino y habló de sola escritura, estaba la escritura, las tradiciones y el magisterio. Él dijo, no, magisterio ni eso, es sola Biblia.
Ahora segundo, solo por gracia. Resulta que hace bastantes años se celebró un congreso ecuménico y estaban ellos hablando de las diferencias entre diferentes religiones. Y entonces le preguntaron a un cristiano, ¿ustedes qué tienen de diferente? ¿Verdad? ¿Ustedes qué tiene el cristianismo que no tenemos nosotros? Ellos ahí, ¿verdad? Debatiendo. Entró C.S. Lewis. ¿Sabes quién es C.S. Lewis? Uno de los eruditos del siglo XIX, creo yo, siglo XIX, empezando el XX, que fue el que escribió las Crónicas de Narnia. Él fue a esa reunión. Y le dicen, él era uno de los grandes pensadores y defensores de la fe cristiana. Le preguntaron, ¿y qué tiene diferente el cristianismo? ¿Sabían que era cristiano? Pues muy fácil, dijo él, muy fácil. Dijo, sí, muy fácil. El concepto de gracia no lo tiene ninguno de ustedes. Todos dijeron, cierto, ninguna otra religión. Dios hace un ofrecimiento de amor y salvación completamente gratis. Todas las demás religiones que están haciendo, trabajando, dándose golpes, ¿verdad? Y no estoy burlándome, sino así estaba uno de ciego. Voy a caminar hasta sprint de la rodilla, voy a comprar esto. Ciegos, la salvación no se compra, la salvación se recibe de gratis. Cuando yo quiero trabajar por la salvación, estoy insultando a Dios diciendo, ¿para qué te montaste tú ahí? Si yo puedo, con mi dinero, pasando las viejitas, regalando $1 millón a las instituciones, yo puedo salir del infierno, del purgatorio. La salvación es totalmente gratis. Y ellos estaban diciéndole, si usted paga las indulgencias, usted está ganando favor delante de Dios. Si usted da diezmo, usted va a ganar favor delante de Dios. Entonces, esta doctrina responde al principio a la pregunta, ¿quién llevó a cabo la salvación? ¿O cómo tengo que obtener la salvación? Mira lo que dice Romanos 11, 5, 6. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia. Pero si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gratis. De otra manera, la obra ya no es obra. Si yo trabajo por mi salvación, ya no es gratis, ¿verdad? Estoy recibiendo el salario de lo que yo trabajé, ¿ya? Lo mismo pasa ahora. Dios es bueno y ha elegido un pequeño grupo de judíos, aún confían en Él, pero Dios eligió porque Él es bueno y no por ello hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Entonces, ¿qué significará para nosotros la palabra gracia? Para ti la gracia no se basa en las obras, ¿verdad? Si las obras contribuyen a nuestra salvación, ya no es gracia. Gracia, ¿qué es gracia? Recibir un regalo sin merecerlo. Imagina que alguien te dé un regalo. Yo cumplí años hace poco. Si no me regaló, pues estamos recibiendo todavía regalos. Pero imagínese que usted me va a regalar algo y yo se lo quiero pagar. ¿No se ofendería usted? Es ilógico. Yo te estoy regalando la salvación y tú quieres pagarme por ella. Yo pagué. Estamos tan acostumbrados de comprar todo y de recibir todo que nos cuesta creer que algo sea gratis. Cuando te dicen, mira, ya están dando eso gratis. ¿Qué estarán pidiendo por detrás? Pues lo único que no pide nada por detrás es la salvación. Los reformadores estaban en medio de una iglesia donde para ser salvos se necesitaba la cooperación del hombre, porque decía que el pecado, ¿verdad? El pecado había dañado tanto al hombre, pero que el hombre podía hacer cosas buenas para poder salvarse él también a pesar de Cristo. La iglesia romana enseñaba que la cooperación necesaria para la salvación es necesaria. Si abandonamos esta doctrina, seríamos merecedores. Y Dios quiere que nosotros no merezcamos nada solamente por gracia. Si yo hago obras, el que me hace más obras tiene más mérito, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? En Efesios 2:1 dice el hombre está muerto espiritualmente y no puede reconciliarse con Dios. El hombre está muerto, no hay nada que yo haga para llevar al cielo. Nada. Y dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes son salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, pues que es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Es un regalo, si nadie se puede, ¿verdad? O enorgullecer, porque es un regalo. Por gracia solamente es un favor inmerecido. ¿Qué hace la gracia? Me rescata de la ira de Dios. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es traer al creyente a Cristo, lo libera de la esclavitud, lo resucita, ¿verdad? Porque dice que estábamos muertos y los traslada de estar en la muerte, los traslada a la vida. La salvación no es el resultado de un trabajo humano, es el resultado de lo que hizo Jesucristo en la cruz, de lo que hizo en la vida perfecta que vivió. La fe no se puede producir humanamente.
Porque a veces dice, bueno, yo soy cristiano, entonces utilizo la fe. No voy a meter, ayer terminó y quedaron los Dodgers campeones. Entonces yo soy jugador de los Dodgers y yo tengo fe porque dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. No tiene nada que ver la fe humana con la fe salvífica. Muchos utilizan la iglesia para decir, todo lo puedo y me voy a comprar un carro y una casa y voy a tener eso. Hágalo. Pero no tiene nada que ver la fe humana con la fe de salvación. La fe dice que es un don de Dios, pero no para meter jonrones, llegar a 1000 goles, no. Métase su mente positiva, pero eso no tiene nada que ver con la fe, porque la fe es un regalo de Dios, un Dios, que significa que tiene para ti saber que la gracia de Dios es un regalo. La salvación es el mejor regalo que tú has recibido. Eres salvo, eres salva. Ese es el mejor regalo que te has recibido. Si Dios te da eso y no te da más nada, es para que vivamos agradecidos, felices y contentos. ¿Qué significa para ti el concepto de salvación es un regalo? Ya deberíamos de trabajar por ella, ¿verdad? Hacemos la obra como un agradecimiento. Ahora siga regalando, pasando viejitas de un lado a otro y todo lo que quiera hacer, pero por agradecimiento, no porque Dios lo va a amar más por lo que haga. Porque si no te basta el amor que te dio la cruz, Dios no te va, ya Dios no te dio medio amor. Dios nos amó totalmente la cruz y no hay más amor que para darte. Tú puedes disfrutar ese amor a la medida que crees, pero no te va a dar. El cristianismo es la única religión que maneja la gracia, ya que es la única en donde se ofrece un amor, perdón, salvación gratis, de manera incondicional. En Cristo recibimos lo que no merecemos. Él nos ama simplemente por lo que Él hizo. Porque hablamos esta mañana, no merecemos el amor de Dios. Si usted cree que merece el amor de Dios, yo le invito a leer la Biblia. No merece, yo no merezco, por muy pastor y que lea la Biblia. Eso no me hace mejor. A mí lo que me hace mejor es tener a Cristo. Y si yo tengo 30 años de cristiano y usted tiene un día, una hora, Dios nos ha amado igual porque por los dos derramó la misma sangre. Ellos estaban cansados de ver los méritos, que llegaran, y aquí la gente, aquí yo soy un pecador, si puedo ser un ejemplo, pero no soy digno de seguir. Aquí siga Jesucristo. La iglesia se purificó porque la gente idolatraba al otro y se dieron cuenta que estaban más perdidos que ellos mismos. Así que Él nos ama conociendo lo peor de nosotros y eso es gracia. El hebreo agacharse, inclinarse, eso es lo que significa. Eso es lo que significa gracia, que un rey se agache a abrazar a un plebeyo. Eso es algo imposible. Tercero, solo por fe o sola fide. Sola fide solamente por fe. Este fue el elemento central porque Martín Lutero, recuerda lo que hacía Martín Lutero, ¿verdad? Decía que Martín Lutero tenía un problema mental porque él salía, hasta 6 horas estaba confesándose y volvía y se acordaba otro pecado y ya los curas estaban, oye, otra vez este hombre. Porque es que ninguna confesión te va a quitar el pecado, solamente la confesión a Cristo. Y él se sentía mal. Cuando él entendió que era por fe, que no era por irse de monje, porque la gente creía que si me voy a una montaña y me voy a un monasterio, yo soy más salvo y estoy más... No es por meterte en un monasterio, no es por ser pastor, es por la fe. La fe. Así que el punto principal para Martín Lutero y esto fue que él entendió que era salvo por fe. Y esta doctrina responde a la pregunta, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Pregunto yo, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Creer. Ya no tiene que hacer nada ni dar nada. Si va a dar algo es por agradecimiento, porque eso se recibe. La iglesia enseñaba que la salvación se obtiene por fe, pero también con unos méritos. Que unos santos eran tan santos y tenían tantos méritos, superávit de méritos, que ese santo, me regalaba mis méritos. Eso, si usted lo consigue en la Biblia, pues. El único que tuvo los méritos para ser salvo fue Jesucristo. Esos son los méritos. Por eso decimos, en los méritos de Jesucristo que vamos delante de Dios. La Biblia enseña que la salvación solamente se obtiene por confiar en Jesucristo. Solo fe quiere decir que el mismo que proveyó a Cristo el camino y el medio para que el hombre sea redimido es Él. Al confiar a Cristo, nosotros somos salvos. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, porque recuerdan la ley de Dios que pide. Perfecto. Y aquí alguno es perfecto. ¿Para qué vivió Jesucristo? Todo lo que vivió. Para que cuando yo le conociera y fuéramos delante de Él, pues Roberto, quítate. Yo voy a evaluar tu vida en cuanto a lo que hizo Jesús. Gloria a Dios. Porque cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en las obras de Cristo. Nos ve perfectos, terminados y amados totalmente.
Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir perfecta. La ley, si dice la palabra que si tú fallas un punto, ya está en todo. Yo dije una mentira, pero cuando tenía 5 años, eso no prescribe. Eres un mentiroso, recuerda la Biblia. Entonces, ¿cómo se hace para ser salvo? Tienes que irte a Jesucristo y decir, yo te necesito a ti. Entonces él vivió la vida perfecta que demandaba la ley. Pero ¿sabe qué también hizo? Recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Cancelado fue, consumado es. Cuando recibimos a Cristo, recibimos su justicia. Su justicia es la vida perfecta. Por eso estamos vestidos de Cristo. Él, cuando Dios nos ve perfecto porque nos ve en lo que Cristo hizo. Mira el cambio que hizo. Yo le di a él mis pecados, mi suciedad. ¿Y qué me pasó a mí? Su vida perfecta. La perfecta obediencia de Dios hacia su Padre me la dio a mí. Así que hoy estamos preguntando, ¿cómo puedo ser salvo delante de Dios? Si aquí hay alguien que no es salvo delante de Dios, yo te invito a decir solo por fe. No te vayas a este lugar continuando en esa condición perdida, ciego o ciega. No hay otra forma en que podamos entrar al cielo. No hay nada. La justificación es solo por fe y esta fue la doctrina cabeza. Lutero vivía atormentado por su pecado, vivía aterrorizado, pensando en su posible condenación. No podía dormir, porque él decía, pero tú amas a Dios. Dijo, yo a Dios lo odio. Yo a Dios lo odio, porque yo todavía vengo y hago, y todavía me siento perdido, me siento lo peor. Le preguntaron si amaba a Dios, y dijo, amar a Dios, a veces lo odio. Hasta que llegó Romanos 1:17, dijo, porque en el Evangelio, que es el mensaje de Dios, la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe. Mas el justo, por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Uno que ha recibido a Cristo. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a tener vida eterna? No es que es mi vida más allá, sino hoy voy a vivir por la fe que puse en Él. Cuando Él comprendió esa justicia como un regalo, dijo así, me sentí como si hubiera nacido de nuevo, por completo, y hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que me fueron abiertas en ese momento. Al comprender esta verdad, Lutero fue liberado del sufrimiento de la manera que Dios lo ve ahora. Mira, ¿sabes qué? Ni tu mejor esfuerzo, ni tu llegada a cumplir nada, amará, dice la Biblia, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu sangre. ¿Y quién ama a Dios así? Póngale que lo amas un segundo, 1 hora. Las otras 23 no lo amas así. Ya quebrantaste la ley. Es imposible amar a Dios así. Pero Cristo lo amó así por ti. Cuando yo estoy unido a Cristo, estoy viviendo de esa manera. Porque la fe es un don de Dios. No puedo tenerlo yo. El derecho a la jactancia queda incluido, que era lo que tenían los fariseos y los religiosos. Ven a los demás, pobres pecadores. No, aquí todos somos pobres pecadores. Son sus obras perfectas las que Dios toma en cuenta y en su rectitud moral la que es el estándar. Así que hoy estamos contestando la pregunta, ¿cómo puedo ser justo delante de Dios? Por solo fe en Cristo Jesús. En ese momento decía, ten fe en Jesús, más haz alguna obra. No, las obras quedan excluidas. Pregunto yo, ¿qué hábitos podrías cultivar para recordar diariamente que eres justificado por la fe? ¿Qué acciones concretas puedes tomar hoy para vivir de esa manera? ¿Qué voy? ¿Por tercero o cuarto? Tercero. Uy, vamos. Solo Cristo. Responder la pregunta solo Cristo significa, ¿acaso es necesario otro ritual, otro mediador? ¿Cómo puedo ser salvo? Solo Cristo. Mira lo que dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Cuando decían que podíamos ser salvos a través de Jesús y otros mediadores o corredentores, que esa palabra no está en la Biblia, no, ellos dijeron es solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo es nuestro Salvador. En un momento la iglesia enseñaba que los creyentes podían ir al purgatorio, lugar donde son purificados al pasar por el castigos temporales antes de entrar al cielo. En tiempos de Lutero se ofrecían indulgencias para cortar el tiempo de las personas en el purgatorio. Estas indulgencias venían de los méritos de Cristo, María y los santos, ¿verdad? Y no estoy hablando mal de ninguna iglesia, yo estoy hablando de lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Aquí no hablamos mal de ninguna otra religión. Hablamos de lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia no lo creo. Solo Cristo salva. Esto deja fuera todos los demás sistemas religiosos. Y en un mundo tan, ¿verdad? Tan diverso,
de relativos, decir que solamente hay salvación en uno es bastante fuerte para el relativismo y ¿verdad? Pero la Biblia dice, Jesús dijo, yo solamente soy el camino. No hay salvación por otros medios, ninguna otra persona, institución, nadie, solo Jesús tiene la autoridad porque solo fue el enviado por el Padre. En una ocasión que él dijo que le dijeron los discípulos, pero Jesús, si tú te vas, ¿eh? ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a saber si tú te vas? Y él dijo así, Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Recuerda que Adán tenía acceso y camino a Dios, pero cuando Adán pecó, fue sacado del Edén y se perdió la relación en el camino. Jesús vino a traer ese acceso porque es el único camino. Él es el camino que nos lleva a el Padre. Cristo es el único camino que salva. Solo Él es el objeto de nuestra fe. Y eso para el mundo de relativos, una verdad única es inconcebible. Esa es tu verdad. ¿Tú has escuchado? Esa es tu verdad. Pero la mía no. Bueno, la Biblia dice que es una sola verdad. Por eso la gente rechaza este libro. ¿Verdad? La Biblia dice que es una sola. Pero una sola religión, si todos los caminos, no todos los caminos llevan a Dios. Eso es cambiado. Eso es un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y es verdad. Porque en ese tiempo, en el Imperio Romano, todos los caminos fueron hechos para llegar a Roma. La ciudad de las 7 colinas. Pero todos los caminos llegan a Dios. Y ahí es que nos ganamos los enemigos. No, yo estoy repitiendo la Biblia. Tú verás si crees. Yo te digo que es mi verdad y la verdad de Dios, pero tú analiza. Es el único que podía cumplir las tardes de la ley. Tristemente se predica de falsos cristos hoy día. Cristos que son psicoterapeutas, que te sana de los traumas de tus heridas de niñez. Cristo que sana matrimonios. Cristo que te ayuda en la comunicación en el hogar. Cristo que es un prosperador. Todas esas cosas son secundarias, las puede hacer Dios, pero Él lo que necesitas, y lo primero, que necesitas a Cristo como Salvador, porque dice, porque hay solo un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. ¿Qué es un mediador? Un mediador es una persona, hay un problema y el mediador va, tranquilo, yo meto por ti. Esa persona va delante del otro a interceder. Jesús va delante del Padre, que la Biblia dice en varios pasajes que el Padre está molesto con nuestra vida, pero yo no soy tan malo. No, si eres pecador, no tienes acceso a Dios. Entonces Jesucristo va. Mira, ahí está Roberto, él está allí, está. Y media. Ese es el único mediador, no hay más. Mediador es alguien que está entre dos partes para representar al otro. Y debido a que a la ira de Dios, nuestro pecado, necesitamos personas que nos representen. Y qué mejor que Jesucristo que nos representó en la cruz. Fuera de Él no hay salvación, Él es el único camino. ¿Ves la importancia de creer en Cristo? Sin Cristo no hay camino al Padre. No hay relación con Dios, según la Biblia. Estamos hablando, y aquí hablamos de la Biblia. ¿Cómo puedes cultivar una relación más cercana con Jesús, viendo la importancia que Él es el camino? Él te está ofreciendo una relación hoy. ¿La tienes? Solo tienes que acercarte a Él. No te tienes que hacer ningún sacrificio. Ya Él lo hizo. Él no quiere ningún sacrificio de nosotros. Nuestros sacrificios para Él son, dice la Biblia, que son trapos de inmundicia. Y cuando ves la palabra inmundicia en el griego, son trapos de menstruación, son modes de ese tiempo. Las mujeres usaban pañales y ahí estaba la situación. Imagínenselo. Para Dios, cuando tú quieres presentar algo para comprar lo que Él ganó y te queda regalar, para Él es el peor de los insultos. Y entonces, termino con esto. Soli Deo Gloria. Entonces ya vimos, ¿verdad? ¿Qué vimos? Solo Cristo, solo Biblia. Solo gracia, solo por fe, solo Cristo. Y ahora el último, el pináculo del edificio es Soli Deo Gloria. O solo la Dios la gloria. Pregunto yo, ¿para quién estás viviendo? ¿Cuál es el fin principal de tu vida? Y este es el objetivo principal. Si tú lees el Catecismo Menor de Westminster, que fue un documento que hicieron los ingleses de la iglesia, ¿verdad? La iglesia que nació después de la Reforma, dice que el objetivo principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y hoy cantamos, a Él sea la gloria y el poder, porque todo es de Él y para Él, Él es el Dios. Bueno, ese es Romanos 5:36, donde nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Entonces, pero ¿por qué la mayoría no hacen esto? Porque la mayoría de personas ignoran el objetivo principal de su existencia. El objetivo principal de la existencia del hombre no es que sea un religioso yo, es que vivamos para Él. Pero se llama, recuerda que cuando el hombre cayó, y es la consecuencia que vivamos así, ¿verdad? Él corrompió nuestra naturaleza, distorsionó nuestros deseos, nacemos y vivimos ahora ¿qué? Para nosotros. Si tú eres nacido de este mundo, dices, no, que esta es mi vida. A mí nadie se puede meter en mi vida. Yo vivo para mí.
Déjame decirte que si tú estás viviendo para ti, como yo vivía en un momento para mí, y que a veces mi carne quiere vivir para mí, estamos perdiendo la perspectiva porque tú no puedes vivir para ti. Ha sido, y si puedes vivir para ti, pero déjame decirte que el fin de vivir para ti no es un fin bueno. Cuando Dios llega a nosotros, ese día que yo escuché 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? No era solamente para sacarme el problema, era primero, tu problema secundario. Este problema que es grave, no estoy diciendo que sea menor. Lo primero es que tú tienes un gran problema conmigo. Estás viviendo para ti, egoístamente. Yo te formé a ti para vivir para mí. Tú estás en la universidad para servirme a mí. Tú, cuando te cases, vas a servirme a mí. Tus hijos son para formarlos para mí. Todo es para mí, porque conmigo está la bendición. Cuando uno vive para uno, daña a la familia, daña a los hijos, daña el trabajo, daña las relaciones. Pero cuando uno vive para Dios, vive para los demás, ¿verdad? Y vivimos en la búsqueda de satisfacer esos deseos. Y hoy que, viene el viernes negro, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El viernes negro? No, viernes negro, viene el Black Friday. El viernes negro en mi país cuando hubo una devaluación terrible. Entonces, bueno, disfrute, pero creemos que eso que vamos a comprar va a ser lo que me va a redimir, lo que me va a hacer feliz en la temporada. Y compre. Un país que puede comprar de todo. Pero eso no le va a quitar el vacío del corazón y la tristeza. Y todo eso lo quita es una relación con Dios. Recuerda que desde la caída, la palabra de Dios fue, ¿verdad? Se convirtió, la palabra de Dios fue distorsionada. Le dijeron a Adán, y con que Dios dijo, desde ese momento, tú escuchas, aún en tu corazón, y en tu aquí, no creas en eso. Dar la gloria a Dios es la suprema, es cumplir el supremo propósito de mi vida. Es dar peso, majestad. Pregunto yo, termino, ¿para qué vives? Yo cuando entré a la universidad, pensé que yo estaba estudiando para ser el más grande odontólogo y el más famoso y darle billete a todo el mundo. Eso nunca pasó. Pero sí entendí, tú estás aquí por mí. Tú estás aquí para representarme a mí. Seas odontólogo con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo. Tú estás aquí para representarme a mí. Yo te dejé entrar aquí. Yo soy el que te di el cupo. ¿Para qué? Para que cuando te gradúes sepas que ese título es mío. Y si en mis manos, yo te voy a llevar hasta donde yo quiera. En tus manos los vas a desbaratar. Desbaratar puede ser tener un consultorio bien famoso con dinero. Pero yo tengo un consultorio famoso y con mucho paciente y dinero y no estoy viviendo para Dios, eso para la Biblia es un desperdicio de vida. Y yo prefiero ser útil. No quiero ser un alicate, decimos nosotros, que se está utilizando como martillo. Cuando tú llegas a Cristo, ya tú sabes la herramienta exacta para la situación exacta, ¿verdad? Es como si nosotros fuéramos, los quiero atormentar o sacar una muela, ¿verdad? Y lo estuviéramos usando, en vez de usar un force para una raíz, estuviéramos usando un force para un molar. Y ahí uno brega y maltrata al paciente y daña todo porque no estoy utilizando lo correcto. Cuando tú llegas a Dios, tú sabes que ahora sí vas a ser utilizado correctamente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de Él, por Él y para Él. Él es el dueño de todo. Porque de Él fueron creadas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, fueron creados para Él. Así que, ¿cuándo glorificamos a Dios? Glorificamos a Dios cuando creemos en Él. Glorificamos a Dios cuando estos mártires, hoy vamos a orar, ahorita en un ratito vamos a orar por la iglesia perseguida. Dice la Biblia que nosotros le glorificamos para cuando llevamos mucho fruto. Así que este movimiento, ellos tuvieron una frase que dijo, post tenebras lux. ¿Qué significa eso? Después de la tiniebla vino la luz. Así que este movimiento de reforma utilizó Dios para que llegara la luz al pueblo de Dios. Y cuando yo llego a Cristo, o Cristo llega a mi vida, yo salgo de la post tenebras a la luz. Llega la luz a mi vida. Esto fue una vuelta al evangelio bíblico, es una vuelta a Jesucristo, porque la iglesia estaba basada en tantas cosas, pero Cristo estaba a un lado. Así que les invito a cerrar sus ojos y orar, ¿verdad? Recuerdo que Dios se ha inclinado para tener una relación contigo. Su palabra fue, dice, la sola escritura afirma que la Biblia es la autoridad infalible de fe y conducta. Pregunto yo, ¿verdad? Si tú eres creyente, no eres creyente, la Biblia no es la autoridad de fe y conducta. Pero tú, amado hermano, amada hermana, ¿es la Biblia la autoridad final en tu vida? ¿Estás recibiendo la salvación como ese regalo inmerecido? ¿Estás viendo, verdad, dando gracias porque has sido justificado por sí sola? ¿Es Cristo tu único mediador? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? Así que, Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias
porque has permitido que la Biblia, Señor, llegue a nosotros. Gracias porque eres el único camino. Gracias porque nos muestra cómo vivir para tu gloria. Gracias por la fe y la gracia que has tenido con nosotros. Gracias. Amigo, amiga que nos visita, ¿sabes qué dice la Biblia? ¿Verdad? Que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Así que si hoy estás aquí y estás sin Cristo, yo te invito hoy a ir a Cristo, allí donde estás. Reconocer que Él es el único camino. Reconocer que no tienes que hacer más nada sino rendirte ante Él. Reconocer que no hay ninguna obra que pueda ganar el favor, sino arrepentirte. Órale allí donde estás y pídele perdón, Señor. Ayúdame con mis pecados, perdóname, Señor. Yo quiero confiar en todo esto que está diciendo este hombre, en tu palabra, Señor. A veces en la palabra viene que es escrita por los hombres, que tiene errores, pero yo quiero creer. Yo necesito creer que tú en la cruz te llevaste toda mi enfermedad y toda mi maldad, Señor. Y que cuando resucitaste fue el amén de todo lo que prometiste, Señor. Si hay alguien aquí que haya orado o a través del internet orado, déjame decirte que dice la Biblia que hay gozo en el cielo. Gozo en el cielo cuando un alma se arrepiente. Y has pasado a ser mi hermano y nuestro hermano la fe. Si es así, al final del servicio o a través de un mensaje, darte los siguientes pasos. En Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias.